Así que qué bueno poder compartir esta mañana la palabra, verles de nuevo. Y como hacía días que no les veía y hoy les veo, y no sé si es porque tengo lentes buenos, pero como dijo el pastor Gamaliel, los veo más joven que ayer. Así que qué bueno que podamos disfrutar hoy y siempre de la gracia de Dios, de su bendición, porque la palabra dice que las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana. Así que hoy tiene Dios bendiciones para que cada uno de nosotros podamos disfrutarlas, gozarnos y sobre todo bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias, hermano Gamaliel, por esta oportunidad de compartir la palabra. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias al Salmo 91 y vamos a leer los primeros 10 versículos de este salmo tan conocido que muchos me imagino que lo saben de memoria, ¿verdad? Salmo 91, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue diciendo así el Salmo: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirás y de debajo de tus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y sigue diciendo: no tendrás temor, no temerás el terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni de pestilencias que anden en oscuridad, ni de mortandad en medio del día que destruye. Dice así el Salmo. Entonces, qué bueno poder confiar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y decimos amén. Qué bonito salmo es el Salmo 91, que como ya dije, muchos lo sabemos hasta de memoria. Y yo quiero hablar un poco de este salmo y de otros pasajes bíblicos, pero quiero hablar sobre el tema disfrutando del descanso bajo la protección, y la inspiración llegó hoy en colocar una palabra más que no la tenemos ahí. Disfrutando del descanso bajo la protección y provisión de Dios. Cuando yo vi el informe que dieron ahí de finanzas, que es para un tremendo proyecto, inmediatamente vino a mi mente la palabra provisión. Disfrutando del descanso bajo la provisión de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Y qué lindo saber que todo lo que emprendamos para la honra y la gloria de Dios tiene la bendición de Dios, tiene el recurso, tiene la provisión, tiene la bendición de Dios. Así que el soñar, el proyectarnos a grandes cosas es un privilegio, porque podemos descansar en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la provisión de Dios. Confiar en el libre actuar de Dios en nuestras vidas. En el libre actuar de Dios en nuestras vidas. Muy interesante y muy lindo lo que la palabra nos dice cuando leo en Mateo, por ejemplo, capítulo 11 y el versículo 28 de este libro. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Queridos, queridas,
descansemos en el Señor, echando toda ansiedad sobre Él, como dice la palabra, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descansar en el Señor. Y cuando descansamos en el Señor es porque estamos confiando, dependiendo de lo sobrenatural, de la soberanía de Dios. Sí, por eso dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Los que a Dios aman, dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien. Eso es cuando somos guiados, dirigidos por el Señor. Él es, en el mundo dice, sí, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aunque muchas son las aflicciones del justo, también dice, pero de todas ellas el Señor nos libra. Por eso dice que debemos de aprender a conocer, a vivir en la santa y perfecta voluntad de Dios, que es agradable para nuestra vida. En medio de todo esto que estoy mencionando, el disfrutar del descanso, de la provisión y la protección de Dios, eso nos lleva a aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando se le dijo una vez a Billy Graham que Dios no existía y todo eso decía la gente, él dice, ¿cómo que no existe si yo hablé con él esta mañana? Qué interesante y qué profunda convicción que podemos aprender. Y hemos aprendido y disfrutamos de la bendición de escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decirnos Dios en medio de estas situaciones? Aprender a confiar en Él siempre. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Y cuando uno lee, por ejemplo, en el Salmo 23, Salmo también bien conocido, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tiempo de descansar, de confiar. Por eso dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Recibir siempre aliento y fortaleza de parte del Señor. Se pasan a veces por momentos duros y difíciles, ¿verdad? Pero como dice el Salmo, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Confortará mi alma. Está dispuesto el Señor y listo para fortalecernos, para ayudarnos en momentos difíciles. Pero cuando hablamos de disfrutar, de descansar bajo la protección y la provisión de Dios, es porque estamos aprendiendo a confiar en el Señor siempre. A confiar en el Señor siempre. Eso es lo que dice, lo que estamos leyendo y lo que leímos en el Salmo 91. Sí, cuando el versículo 9, eso está diciendo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hermano, en medio de tantas situaciones difíciles que se viven en el mundo, y que Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y mire, y el salmista está diciendo en ese salmo que estamos leyendo, de la protección del Señor, de los cuidados del Señor, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El ángel de Jehová acampando alrededor nuestro y defendiéndonos, como dice su palabra siempre. Siendo libres, confiando en su amor, confiando en su gracia y en su misericordia. Ahí el Salmo 91 que estamos leyendo, dice el versículo 14, por cuanto en mí has puesto mi amor, yo también te libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Así dice ese versículo. Y sigue diciendo el 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo
en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y lo saciaré de larga vida. ¿Cuántos años quisiera usted vivir más, hermano? ¿Hasta cuántos años le gustaría llegar? Por ahí a los 100, más o menos, o por ahí cerca. Pero el Señor ha prometido saciarnos de larga vida. Y vida en el Señor. Tengo un gran amigo, pastor de hace muchos años, aquí en Chicago. Y estos días le vamos a celebrar 95 años. Y todavía está predicando la palabra. 95 años y todavía está predicando en Chicago la palabra. Hermano, qué bueno. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi vida, la salvación, el bienestar. Qué bueno esperar, confiar en el Señor, refugiarnos en quien todo lo puede. Refugiarnos en Él, todo lo puedo, como dice ese pasaje de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hay cosas difíciles a veces en este mundo, lucha, ¿verdad? Pero qué lindo y maravilloso saber que tenemos al Señor ahí que nos fortalece, que nos dice, no temas, yo te ayudo, no te dejaré, no te desampararé. De tal manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Qué bueno, hermano, vivir en un mundo que es difícil, complicado, convulsionado, pero saber que Dios está de nuestra parte, fortaleciéndonos, animándonos y bendiciéndonos. Sí, actuando con integridad en una vida de oración. Si hablamos de disfrutar del descanso bajo la protección y provisión de Dios, pues que lo hagamos actuando con integridad en una vida de oración. Claman los justos y Jehová los oye. Y dice la palabra en el Evangelio de Mateo 21, 22, ¿verdad? Dice claramente este pasaje 21, 22. Y respondió, dice Mateo 21, verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviese fe y no durare, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijérate, quítate y échate en el mar, será hecho. Así dice la palabra en el Evangelio de Mateo. Actuando con integridad en una vida de oración. Porque la oración es poder. La oración da poder. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración fortalece. La oración nos hace acercarnos a Dios. La oración nos hace hablar con Dios. La oración nos hace clamar a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, Jeremías nos habla de una vida de oración y la importancia de clamar a Dios, la importancia de orar a Dios, de consultar a Dios por nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras vidas, nuestras necesidades. Y me gusta lo que dice Jeremías 32. Y dice así el versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta aquí para que la contestemos en esta mañana, en esta tarde. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea difícil, imposible para Dios? ¿No dice la Biblia que al que cree todo le es posible? Queridos, y ustedes que están en un nuevo proyecto, de un nuevo templo, una nueva adquisición, ¿habrá algo imposible que no se pueda lograr eso? No, no es cierto. Porque al que cree,
todo le es posible, porque fe mueve la mano de Dios. Y todo lo que sea proyección y todo lo que sea para el extendimiento de la obra del Señor, Él está presto para derramar bendición hasta que sobreabunde. Hasta que llegue el momento que los que dijeron amén, aleluya, así va a ser. Y se va a decir, no, hermanos, ya no traigan más porque ya es suficiente. Porque ese es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios de abundancia, de provisión. Todo lo que pidieres al Padre creyendo en oración, lo recibiréis. Todo. Todo es todo. Lo que pidieres al Padre creyendo en oración, lo recibiréis. Qué privilegio el nuestro, el ser cristiano, el ser hombres y mujeres de oración que le creemos a Dios. Que podemos clamarle a Él y hablar con Él. Y saber que Él escucha, responde nuestra oración. Aprendiendo a vivir en una vida de fe. Aprendiendo a vivir en una vida de fe. Cuando hablo de disfrutar del descanso bajo la protección y la provisión de Dios, eso nos lleva a vivir en una vida de fe. Fe mueve la mano de Dios. La fe. Y Hebreos nos habla mucho de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos lleva a lograr lo sobrenatural. La fe nos lleva a lograr lo que es imposible para el hombre. Para Dios es posible cuando le creemos a Dios. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 4 y el versículo 40, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados, miedosos, atemorizados? ¿Por qué no tenéis fe? Si fe mueve la mano de Dios. Si a través de la fe logramos lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios cuando lo proyectamos y lo creemos y nos lanzamos en base a la fe. Amén. Sí, Señor. Y uno se pone a pensar, queridos, proyectos como el que ustedes están nuevamente haciendo ahora, nuevo templo. Estoy seguro que muchos habrán dicho, esto es posible solamente por fe, ¿verdad? Sí, porque nadie dijo, ahí están los 300, ni 400, ni cuántos miles de dólares. Pero por la fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Y al que cree dice, todo le es posible. Qué privilegio el nuestro, el ser cristiano, el tener una fe poderosa en Dios, en saber que en Él podemos creer, que Él nos ha suplido, que hemos visto su mano, que hemos visto su gracia, que hemos visto su misericordia, que hemos visto su provisión, que hemos visto a Dios obrando maravillas en nuestras vidas. Y que muchos dicen, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Qué cosa imposible es eso? Sí, humanamente, pero Dios, cómo se glorifica de una manera tan especial. Y cuando hablamos de fe, porque se habla de fe y hablamos de fe y decimos y hablamos de fe y nos preguntamos entonces, ¿qué es fe? Cuando hablamos que fe mueve la mano de Dios, que todo es posible, que la fe, pues ahí tenemos a Hebreos, todo un capítulo y más, 11, que nos habla acerca de la fe. Cuando hablamos que la fe mueve la mano de Dios, que la fe mueve montañas, que sin fe es imposible agradar a Dios, es pues la fe. La certeza lo que se espera. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosa? Es pues la fe, la certeza de que se va a tener un nuevo templo, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza. Es pues la fe, la convicción que hay, que eso es de parte de Dios.
certeza, convicción. Y eso es la vida cristiana, queridos. Andamos, nos movemos por la certeza, por la convicción que tenemos que Dios dirige, guía, provee, suple, protege, bendice, guía nuestras vidas. Y eso nos mueve la proyección, como dice el pasaje, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, pero que lo tendremos. Es un hecho, porque tenemos esa convicción que nace, que surge de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces el Señor no amonestó a su pueblo, a sus hijos, porque no tenían la fe necesaria? Y me gusta lo que en el Evangelio de Marcos capítulo 4 y el versículo 39, cuando Jesús está calmando la tempestad, le dice en el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis así atemorizados, amedrantados? ¿Cómo no tenéis qué? Fe. O sea que la fe nos da seguridad, la fe nos da confianza, la fe nos da esperanza. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la gran necesidad de decir, Señor, aumentanos la fe. ¿Y sabe cómo se aumenta la fe? Además de estar aportando para el templo, ¿cómo se aumenta la fe? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por el escucharla. Por eso dice, bienaventurado el que lee y el que oye las profecías de este libro. Auméntame la fe, Señor. Y es interesante, ¿cómo hacer para aumentar la fe? ¿A dónde vamos? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por leerla, por meditarla, esa palabra que es viva, que es eficaz, produce fe en nosotros. Y qué importante es la fe, ¿verdad? Tantos planes y proyectos y tantas cosas en nuestra vida personal, familiar, se frustran simplemente porque no hay fe. Hombres de poca fe, le dijo Jesús a algunos. Y la fe mueve la mano de Dios. Y al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. Y en un mundo difícil como estamos viviendo, necesitamos hombres, mujeres, iglesias de fe. Fe mueve la mano de Dios. Fe nos hace ver milagros y maravillas. De acuerdo a tu fe será hecho. Por eso, queridos, que al salir esta mañana, esta tarde de este lugar, la gracia de Dios abunde en nosotros y podamos salir con una doble fe con la que vinimos esta tarde. Una doble fe. Y la fe nos haga andar, caminar, actuar, obrar, decidir, actuar en fe. Y que Dios nos ayude a meditar en su palabra. ¿Cómo no tenéis fe? Le dijo Jesús. Fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Por eso dijo, Señor, aumentanos la fe. Y antes de irnos esta tarde de aquí, vamos a hacer una oración diciéndole, Señor, aquí estoy, auméntame la fe. Quiero salir con una doble porción de fe a la que entramos hoy a la reunión. Y si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, eso es posible porque estamos escuchando palabra de Dios. Y de hecho, ¿qué quiere decir? Que nuestra fe está aumentando, creciendo. Fe, otra tremenda definición, fe es ausencia de miedo. Sí, no hay miedo, porque la fe nos hace más que victoriosos, porque la fe nos hace triunfar.
No hay miedo, porque sabemos que la fe viene de parte de Dios y que Dios está en el asunto y que todo va a salir con bendición, bien, porque viene de fe. Qué interesante. Fe es ausencia de miedo. Fe es cómo enfrentar el temor y el miedo. La fe nos ayuda a enfrentar al miedo, al temor, y nos hace orar y actuar en seguridad, en victoria, en protección, en provisión. Fe. Por eso que salgamos esta tarde de este lugar con una doble porción de fe a la que entramos. Una fe que mueva montañas. La oración es la voz de la fe. Cuando oramos, estamos creyendo que la fe está obrando, que Dios está obrando. Por eso Marcos 4, el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen cuando Jesús está calmando la tempestad. Y los discípulos los que estaban ahí atónitos, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es este que produce milagros, maravillas hoy día en medio nuestro, en su iglesia? Pues es el poderoso de Israel. Es nuestro Dios eterno y maravilloso. Es el Dios de maravilla, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios eterno, el Dios maravilloso. Siempre que miro así el reloj para ver si ya es hora de terminar, me acuerdo de aquella ilustración. Yo creo que les conté aquí una vez, pero como en esa vez ya hoy hay mucha gente nueva, no se acuerda. Pero había alguien que siempre para controlarle el tiempo, cuando estaba predicando, se echaba un candy a la boca y hablaba y predicaba, y cuando el candy se acababa, él terminaba. Pero tristemente un día se equivocó y se puso un botón en la boca y que iba a terminar. Pero no, yo no tengo nada de eso hoy, así que pronto terminamos. Pero decimos entonces que el disfrutar del descanso bajo la protección y la provisión de Dios. Disfrutamos del descanso teniendo conocimiento y seguridad en la palabra de Dios. Tenemos y disfrutamos de protección y provisión cuando podemos, cuando tenemos conocimiento y seguridad en su palabra. Como dijo Jesús, de las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando esta palabra se convierte en vida, en poder para nosotros, en nuestro alimento, en nuestra fortaleza. Por eso aprendemos a escudriñar la Escritura, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, leyendo lo que la palabra nos dice en el libro de Hebreos capítulo 5 y el versículo 13 de Hebreos 5:13, está diciendo, y todo aquel, dice Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado, ¿qué? Y no voy a decir que levanten la mano esta tarde los que han alcanzado madurez, porque se supone que todo el mundo lo iría a hacer, ¿no? Pero mejor dejemos así. Pero él dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Que hemos pasado ya de la niñez y ya tenemos madurez espiritual. Ya podemos discernir, ya podemos escuchar profundamente lo que la palabra y todo el texto dice. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, así dice la palabra
en Hebreos 5:13. Disfrutando entonces del alimento sólido, que trae madurez, que trae frutos, que nos lleva al discernimiento, disfrutando del alimento sólido de la palabra. El alimento sólido, como el versículo que acabamos de leer. De cierto te digo, lo que dice este pasaje de Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que hay diferentes etapas en la vida cristiana, ¿no es cierto? La etapa de la niñez, está comenzando, hay que darle leche todavía porque no pueden digerir exactamente lo sólido. No, hay que darles leche, porque si le damos algunas cosas muy sólidas, de pronto se asustan y dicen, no vuelvo más. No, pero hay que darles leche, dice, y van creciendo hasta ir discerniendo, alimentándose, tomando lo sólido, alcanzando madurez. Para los que, dice, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitado. Discernimiento del bien y del mal. Poder discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Poder discernir lo que Dios quiere para nuestra vida en estos días. Disfrutando entonces del alimento sólido que trae madurez. Disfrutando de la palabra, del fruto, del discernimiento de la palabra, como hemos leído ahí en el versículo 14 de Hebreos 5, manteniéndose en fidelidad para ser fructíferos en todo lo que emprendamos. Vidas fructíferas, vidas que han crecido, que están creciendo y dando fruto al 100%, como dice la palabra. Que dan fruto, que han crecido, que han madurado. Y termino leyendo este versículo que encontramos en Mateo 25, 33. Mateo 25 y el versículo 33 está diciendo este pasaje así, de esta forma, Mateo 25, 33. Dice: Mateo capítulo 25, versículo 23. 23, no 33, no 23. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén. Sobre poco has sido fiel. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo tendrá. Y dice el versículo, porque has sido fiel dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos que Dios nos ponga sobre mucho, sobre abundancia. Exige de nosotros fidelidad, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios nos irá a poner y disfrutar de su bendición. Queridos, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y que nos apropiemos de su palabra, que vivamos su palabra, que Dios nos ayude a proyectarnos en fe, en obediencia, de acuerdo a su palabra, y que cada día podamos ser cristianos, cristianas, fructíferos, llenos de fruto, que abundéis para bendición a otros. Oremos al Señor. Te damos gracias, buen Dios, en esta tarde, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad sobre cada uno de nosotros. Por tu fidelidad sobre esta congregación, donde tú la has bendecido por tantos años, donde tú les has provisto de todo bien, donde en esta nueva dimensión y proyecto que tienen
de una nueva propiedad. Tú los vas a seguir prosperando, bendiciendo, proveyendo, supliendo en abundancia, porque es para gloria tuya y bendición de tantas personas. Gracias porque tu palabra es verdad y tú dices que tú amas al dador alegre. Ayúdanos a seguir siendo bendición a tantos y la gloria y la honra la daremos a ti hoy y siempre. Amén.